¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a En Portadas. Lunes 18 de julio, como siempre, vamos a comentar las noticias que trae en su primera página el diario La Región. Lo hacemos hoy, acompañados de Abel Fraga. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, querido amigo, y con mucho calor aún. Todavía, ¿no? Todavía. Elías Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, Valerio, resistiendo. Buenas. Bienvenido. Gracias. Una primera página del diario La Región que tiene como principal noticia los incendios, desalojos y casas en llamas en el incendio de Valdeorras. El fuego, iniciado el jueves en Carballeda, se descontrolaba en la tarde de ayer y amenazaba zonas habitadas de Obarco. La superficie afectada se acerca ya a las 7.000 hectáreas en múltiples focos registrados en el interior de Galicia. La fotonoticia para este incendio que afecta a Obarco de Valdeorras, a Carballeda de Valdeorras, las llamas bajaban anoche sin control hacia la localidad de Obarco. Más noticias, la ola de calor que se despide después de dejar registros históricos. Las máximas previstas para hoy, 36 grados, mañana martes ya bajan a 28. También alarma entre los ganaderos ourensanos que dicen la sequía se anticipó un mes. El estrés hídrico por falta de agua y el fuerte calor es la preocupación de los viticultores de la provincia. Además, agentes de la policía atacados por varias personas en una reyerta en Ourense y 3 empresas que optan a construir el Centro de Ciberseguridad de Galicia en San Cibrao das Viñas. Además, protagonismo para el Manitas de Maceda, Jesús Carrera, que colecciona y repara viejas máquinas de coser, y un ourensano en el Galatasaray, Ismael García, técnico asistente, que dice es una experiencia muy buena. Bueno, si os parece, comenzamos comentando el tema de los incendios, del que hablamos todos los veranos, del que siempre se dicen posibles soluciones y que parece que no las hay. Parece que siempre tenemos que sufrir el mismo problema todos los años. Pues sí, la verdad que llevamos, yo tengo comentado el detalle muchas veces, ¿no? Yo no era muy mayor, no sé, que era niño o mozo, cuando aquel famoso anuncio de cuando el bosque se quema, algo suyo se quema, que era un conejo, no sé qué era, con un fósforo, así como tal. O sea que llevamos esto, tengo 65 años, llevaremos 50 y pico años con esta lacra, que yo no le veo solución, porque ya pasaron, esto no es cosa de partidos, porque a veces se quiso jugar, creo que últimamente no, pero se quiso jugar con el tema político, politizar los incendios, cuando era uno echar la culpa, cuando era el otro echar la culpa. Esto no es culpa de nada, esto es culpa, en primer lugar, de los incendiarios, que son dificilísimos de cazar. Es culpa de que el monte no produce, como producía en los años 40, 50, incluso 60, que estaban los montes impecables, limpitos, porque la gente trabajaba, el rural. Ahora la gente, desde hace muchos años también, emigran del rural, nadie quiere trabajar allí, están los montes como están, es una yesca, entonces campo despejado para estos criminales que se van modificando las leyes. Yo creo que habría que modificar, no sé hasta qué punto están hoy, yo creo que habría que ponerlas más duras todavía y que sean atendidos como unos criminales, que es lo que son, criminales de los bosques. La solución que la madre naturaleza nos dé lluvia, como dio el otro día aquel trozo de tormenta que sirvió para algo, y si no, querido Quique, yo no le veo una solución a corto plazo al menos. En este caso, permíteme que te corrija un momentito, cómo comenzaron en esta ocasión los incendios, algunos de los incendios que comenzaron en la provincia fue producto de la tormenta y de los rayos. Sí, ya sé que hubo algunos, ya leí en la región, pero mayoritariamente, al menos eso dicen las estadísticas y los expertos, son provocados. Elías. Bueno, estamos como todos los años con el tema. Este año empezamos un mes y pico antes, debido a esta ola de calor. Normalmente esto venía después del 15 de agosto, estaba todo ya seco, empezaban a arder. Llevamos así años y años. Bueno, y ahora aparece de rebote el tema del agua. Quiero decir, el tema del agua es que aquí, como siempre nos sobró el agua, hemos hecho ni hemos creado ninguna infraestructura que nos favorezca algún día tener agua. Cuando todos están diciendo con ese camino casi más hacia Zamora que hacia Galicia. Es decir, el clima, y vosotros lo veréis, el clima orensano ha pegado un cambio terrible. Aquí ya no llueve como llovía, eso está claro.
y hay una serie de connotaciones que se van viendo con las olas de calor, con el calor, quiero decir, tenemos un clima que vamos un poquito hacia la desertización, con lo cual debía de empezarse a pensar en el futuro de esto, porque ya empieza a escasear el agua y habrá que crear unas infraestructuras, porque esto de que como antes grifos abiertos, me refiero a fontes, caminos, y esto ahora se está acabando. Y lo de los incendios es horroroso. Ya empieza ya a ser peligroso, porque esto que está pasando en el barco de Valdeorras es terrible, ha quemado casas, ha quemado... que normalmente aquí había incendios, pero bueno, las casas aún se iban salvando. En Carballeda, ¿eh? Sí, sí, en Carballeda. Si no lo de Carballeda le parece mal, no en el barco, en Carballeda. Vale, en Carballeda, vale, que no le parezca mal a los de Carballeda, pero es eso. Y estamos en lo de todos los años. Las soluciones. Sí, aquí se ha hablado ya de todo, el gran negocio que significa el apagar incendios. Porque es terrible la cantidad de dinero que se mete en eso, ¿eh? Lo que vale la extinción de incendios, que sería mejor a lo mejor emplearlo de otra manera, meterse a cultivar el monte y vivir del monte como viven los suecos, los otros y una serie de... No lo sé, pero la realidad es la que es. Marco. Vamos a ver, sí, esto es, como bien decía Abel, es casi una pandemia silenciosa que sufrimos todos los años desde hace no sé cuánto, pero claro, a mí siempre me ha llamado la atención ¿por qué Galicia? ¿Por qué aquí? ¿Y por qué, por ejemplo, en Euskadi no arde? ¿Por qué, más allá de un incendio fortuito que pueda haber, como hubo ahora en una sierra, por qué en Galicia es un mal endémico que año tras año siempre tenemos la misma plaga de incendios que no tienen en los demás sitios, que pueden tener un incendio como han tenido ahora pues en Castilla y León y no vuelven a tener uno en 30 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el factor diferencial nuestro para que suceda eso? Entonces, claro, ahí hay una confluencia de factores muy grande. Por un lado, hablamos de causas climáticas, como hemos visto ahora, pues una tormenta, luego están los pirómanos, que es también otro mal endémico de esta comunidad, que bueno, podríamos hablar por ahí, por ese tema educacional, ¿no? De por qué el gallego desprecia absolutamente su monte. Vemos, por ejemplo, en Galicia es habitual usar el monte de escombrera, los vertederos ilegales, el tirar ruedas al fondo del río, eso se hace aquí, pero eso, cuando tú sales fuera, ves que fuera nadie lo hace. La gente cuida sus montes y respeta su naturaleza, ¿no? Tú nunca vas a ver a los vascos tirando las ruedas en una cuneta de la carretera, ¿no? Eso aquí sí, es común. Todo el mundo. ¿Cuántos vertederos incontrolados tenemos? Eso demuestra una total desafección del gallego hacia su tierra, cosa que podríamos hablar a nivel educacional por qué sucede eso, ¿no? A su tierra no me refiero a su país como cultural, sino a su tierra, al monte, ¿no? A falta de respeto al monte. Pero luego, evidentemente, están, como bien decía Elías, Sherlock Holmes siempre decía que lo primero que había que mirar en un asesinato era quién salía beneficiado de la muerte de ese señor. ¿No? Eso era lo primero, ¿no? Si no había beneficiarios, pues la cosa era complicada. Pero si había un beneficiario muy claro, era un sitio para empezar a tirar del hilo. Claro, entonces, ¿a quién le beneficia todo esto? Evidentemente, hay unos intereses económicos tremendos, ¿no? Es decir, tremendos. En cuanto a la dotación de medios, es decir, por ejemplo, las empresas de extinción que cobran por horas de vuelo, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, si no hay incendios, tú no cobras, porque no hay horas de vuelo. Entonces, yo no estoy acusando a nadie, ¿eh? No estoy acusando a nadie. Estoy poniendo ejemplos de variables que confluyen en dar esta situación. Yo no tengo ni pruebas, ni evidencias, ni puedo acusar a nadie, Dios me libre. Simplemente estoy poniendo en juego cosas. Maderas, bueno, hay un montón de cosas que entran en juego, terrenos que no eran urbanizables, que a lo mejor si pierden el valor rústico se pueden recalificar. Bueno, las confluencias de factores son tremendas. Entonces, yo creo que es un proceso muy complejo, como bien decía Abel, no es un tema de partidos porque ya se ha intentado desde diferentes enfoques y es muy, muy, muy difícil porque va contra muchas cosas en concreto. En una zona puede ser por intereses urbanísticos, en otra zona puede ser por causas de tal, ¿no? Entonces, al final es muy complejo ponerle final a esto. Se habla de que para evitar esto, durante el verano hay que trabajarlo durante el invierno. Se habla de desbrozar. ¿Es posible desbrozar o mantener limpio? Yo por ejemplo, estoy viendo estos días el Tour de Francia y hay imágenes del helicóptero. Y toda la zona de los pueblos y demás, es rarísimo ver pues lo que tenemos aquí.
esa masa forestal, las zonas están limpias, las zonas de cultivo están limpias, todo está desbrozado, todo parece como de Sin City, como el juego, todo muy diseñado, todo muy bien. ¿Eso es posible hacerlo en Galicia o lo veis imposible? Por una cuestión de dinero, de la cantidad de superficie que es, de cómo tenemos el monte, de cómo está ese diseño geográfico que tenemos. ¿Cómo lo veis? El minifundismo y tal, hombre, imposible no es improbable, evidentemente. Ahí lo que, como muy bien dices, lo que hace falta es dinero. Tú con dinero contratas brigadas, planificas bien, o lo subcontratas para, vamos a ver, ¿cómo lo digo? Normalmente siempre funciona mejor si va por la parte de empresa privada que de empresa pública, normalmente, sin despreciar a los funcionarios, a los laborales del Estado y de la Xunta y de los ayuntamientos. Entonces, a base de dinero se conseguiría, pero yo no me atrevo a decir aquí una cifra, pero sería una cantidad tan ingente que es inviable. Los propietarios de los montes y de las fincas y de todo eso, yo puedo poner el ejemplo de mi familia. Nosotros tenemos bastante, la verdad, bastante capital, entendiendo por capital en fincas y montes, en Barbadás, ahí cerquita, que la mitad de los sitios no sabemos ni dónde son. Entonces yo no sé cómo estarán esos montes y esas fincas, me imagino que algunas estarán, pues eso, con riesgo de tal, si viene alguno, pero como yo, porque lo hablas a veces en la pandilla, hablas y tal, y tenemos propiedades heredadas, en el caso nuestro de mi abuelo, que ya murió en el año 77, imagínate, y ni cuidamos ni tenemos, entonces veo muy difícil, salvo que fuera a base de dinero y de contratar brigadas en invierno trabajando duro y maquinaria, la maquinaria correspondiente que hace falta, lo veo muy difícil. Sí. Elías. Hombre, es difícil, tú hablabas de la Arcadia feliz, ¿no? El salir a Europa, yo que la he recorrido toda, y claro, es otro mundo. Yo creo que es el mundo que nos empieza a distinguir a nosotros. Antiguamente, en los años 70 y tal, cuando yo andaba por ahí, evidentemente había una diferencia muy grande, nosotros salíamos de una dictadura y en cuanto pasaban los Pirineos eso era otro mundo. Ahora nos hemos igualado en alguna serie de cosas, nuestra sociedad ha avanzado mucho, la sociedad española, y ahora yo creo que ese es uno de los temas, pero ya no hace falta ir también fuera, hay que ir a Euskadi y ir a mirar cómo está la cosa, ¿eh? Y un poco en Asturias también, cómo tienen hoy los campos de Agus, había que pasar los helicópteros también por allí. Pero las soluciones son muy difíciles. Yo una la tomo por el abandono del rural aquí. En los años 60 se fue todo el mundo. Y yo recuerdo, yo era chaval, y que se hablaba de que muchos que se vayan... No, eso, as fincas, poñelas a toxos e plantarlle aí uns cuantos pinos que eran de labradío, pero como si iban, claro, a trabajar para Alemania, para Suiza, bueno, invadimos toda Europa, los de aquí, de los gallegos. Entonces esas fincas, y se hicieron fincas que eran de labradío pegados a los pueblos, que se le pusieron toxos que de aquella valían para hacer estiércol. Mira tú en qué se ha convertido esto, ahora no hay las granjas, hay lo otro. Y entonces eso se ha quedado abandonado. Y se crearon bosques inmensos de maleza que ahora son muy difíciles. ¿Cómo se haría? Hombre, lo primero que habría que hacer es un pacto. No hablan tanto de pactos a nivel nacional, a lo mejor los partidos galegos, llamo PP, PSOE, Bloque, todos, en eso hacer un pacto y cerrar filas con este tema de tal y mirar lo que se puede meter de dinero en este tema para crear otro. Pero si no hay población, porque en esos sitios que hablabas de Europa, hay población, vive gente que cuida, que tiene sus vacas, que tiene sus cosas, en Suiza, en Francia, en lo otro. Hay unos labradores que pesan mucho y se manejan bien, quiero decir, viven bien con sus explotaciones y las tienen bien. Y claro, y después mirar también al final pues, el presupuesto, a ver, ¿cuánto gastamos en...? Que es mejor no decirlo, yo aún no lo sé, pero las cifras que oí sobre lo que le pagamos a los que apagan los fuegos es terrible. ¿Que podría haber dinero para darle a los ayuntamientos y que crearan eso? Pero no tiene objeto, porque te vuelven a comer otra vez la maleza y todo, porque no hay gente, no hay
no hay nada, no vivimos de eso, tenemos el petróleo, el gas, lo otro, pero antiguamente vosotros sabéis que se usaba eso todo de leña para las cocinas y para el otro, y hay investigaciones suficientes para que de ahí tuviéramos energía. ¿Por qué no hacer energía? Nosotros tenemos el monte y el agua, hasta ahora, las presas. Y no se, quiero decir, es un estudio y un cierre político en que esto sea, que ahora ya no hay tanta guerra sobre los incendios, porque a todos le han pasado, y a ver si así se podría hacer algo, porque coño, llevamos toda la vida y ya somos famosos en todos los sitios. Uy, Galicia al llegar los incendios. El otro día veía una noticia en Cataluña, salía una chica hablando, tenía un rebaño de ovejas grande, un rebaño también de cabras, y la Generalitat subvencionaba cada hectárea donde su ganado pastaba, le subvencionaba por mantenerlo limpio. Por mantenerlo limpio. Era una iniciativa que me pareció interesante. Más, además, tal y como está el sector de la ganadería y la agricultura ahora mismo, trabajando en muchas ocasiones hasta a pérdidas. Marco. Yo insistía mucho en el tema educacional, ¿no? Que es una cuestión a largo plazo, a una generación por lo menos vista. Y claro, no es una solución inmediata, que es lo que requiere esto, pero sí que es una solución estructural a largo plazo para acabar con esta lacra. ¿Por qué insisto tanto en esto? Lo vemos, el comportamiento, vuelvo a incidir en el comportamiento de la gente, ¿no? Lo vemos cuando sube la gente al monte, en los magostos. ¿Cómo queda el monte después de los magostos? Eso es una muestra del comportamiento. Hablabas de Euskadi, los vascos, sabes que tienen la tradición los domingos ir a las campas, ¿no? Suben a las montañas, las familias, eso es como una tradición, a pasear, tal. Está todo impoluto. A nadie se le ocurre llegar allí, tirar el plato de la tortilla, las servilletas, los vasos de plástico y dejarlo todo allí. Eso no se le pasa por la cabeza a nadie. Se lo vienen con sus bolsas de basura en el coche y ya está. Claro. Pero nosotros vemos constantemente eso. Tú vas a Oira una mañana, cuando salimos a correr de madrugada, ¿cómo queda Oira por las noches? ¿Cómo quedan los sitios donde se hace el botellón? O sea, es toda una muestra de lo mismo. ¿Por qué a nosotros nos pasa eso? Pues porque el comportamiento de la gente es de un desprecio manifiesto y absoluto hacia el entorno que le rodea, cosa que culturalmente no es igual en otras partes. Y ese es un gran factor diferencial, porque esa basura provoca muchísimos incendios después. Los cristales, los plásticos, con temperaturas altas y con confluencias de factores, son un gran detonante de incendios. Total, que es un conjunto de cosas. Aparte del dinero, que el dinero también sería importante, pero yo más bien me inclino mucho por la desafección. Es que el rural se ha quedado solo, no es negocio. Y si se hace negocio, y si se hace vida, y si se le tiene el amor, evidentemente, a todo esto, podría buscarse una solución, pero es complicado. Bueno, hacemos una pequeña pausa, si os parece, para la publicidad. Volvemos de inmediato aquí en Portada. No se vayan, hasta ahora. Seguimos en Portada con Abel Fraga, con Elías Pérez y con Marco Valerio. Otra de las noticias que trae el periódico es la alarma entre los ganaderos ourensanos. La sequía se anticipa un mes. La ola de calor que acabamos de sufrir esta semana, pues entre otras cosas provoca también esto un problema añadido más a la situación que está viviendo el sector ya de por sí crítico. Sí, porque le faltan forrajes, le falta grano. Lo de la guerra de Ucrania les afectó mucho. Los pocos ganaderos, porque acordaros que en los años 90, yo creo que fue finales de los 80-90, cuando la Unión Europea incentivó el abandono de las explotaciones, de todo tipo, de pequeñitas, y bueno, desde luego los pequeños, y vendían las vacas con gusto, que yo lo viví en la Merca, y vendían las vacas con gusto. Entonces ya no queda ni de broma lo que había hace, pues eso, 30 años, ¿no? Y lo tienen dificilísimo. No soportan el tema de la electricidad y del gas, les afecta de una manera brutal. ¿Y cómo van a acabar? No lo sé. Me imagino que tendrán que hacer una línea de ayuda de emergencia para esta gente, porque la gente tiene que saber que la leche no sale allí en los supermercados, en los lineales, las chuletas y los bistecs no salen allí en la carnicería, que salen de los animales, y para haber animales tiene que haber alguien que los que crezcan, que nazcan, que crezcan, que se reproduzcan y que acaben muriendo en el matadero para satisfacer los exquisitos y exigentes paladares de
sobre todo de los occidentales, ¿no? Entonces, ya digo, tendrán que meter una línea de ayudas especiales, porque si no, estos van al tacho todos. Elías. Bueno, vamos a ver. No hay duda que las decisiones políticas, llegados en su momento, se toman decisiones políticas que después traen consecuencias cuando realmente pasa el tiempo, ¿no? Esa decisión que tomó la Comunidad Europea de suspender, bueno, pagar, incentivar por abandonar un caos, claro, ahora que hay la guerra se nota. Tenemos los campos de Castilla que no dan nada, y antes sí daban cereales, daban una serie de cosas que gente como el antiguo dueño de Banesto compró fincas para cobrar de la Unión Europea las grandes subvenciones que daban para abandonar esos campos y aquellas producciones. Pero no solo le pasa a este país, también le pasa a otros. Y ahora resulta que todos dependíamos de Ucrania en el plan de los cereales, y ahora faltan los cereales porque los rusos planificaron una guerra no aquí jugando al tute. Lo sabían todo esto, vamos, lo dejamos sin esto. Alemania, la Merkel, que fue una buena presidenta para los alemanes y tal, pero cometió el error de venderse casi a Rusia con el tema del gas. Todo eso trajo una serie de consecuencias y ahora esto lo pagan los ganaderos, no hay forrajes, no hay otros, suben los precios una barbaridad, y ahora por encima viene lo del agua. Insisto, lo del agua. Lo del agua se viene hablando ya, técnicos, esto, que Ourense debe empezar a tomar medidas. Aún tiene agua y en el subsuelo hay muchísima agua, pero hay que empezar a crear infraestructuras que te eviten lo que va a pasar, porque estamos en este problema del agua en el mes de julio, cuando aquí empezaba a verlo siempre a finales de agosto, principios de septiembre. Después empezaba ya a no haber problemas de agua, pero puede haber problemas de agua. Hombre, ya hay muchos concellos que están poniendo medidas, que están recomendando, algunos ya tienen alguna restricción, otros están recomendando a la población que haga un uso racional de Exacto, y no olvides que aquí se vaciaron 2 embalses. Vaciarse. Miles y miles de toneladas de agua que se fueron, con alguien que creía que lo iba a recuperar. Pero como vino una primavera mala y como el otro, los embalses están como están. Aquellos que Iberdrola y tal vació, ella sabrá por qué lo vació, y la multa que le metieron es mínima. Quiero decirse, todo esto nos lleva a que ahora, lo que dice la prensa, los ganaderos tengan que andar con cisternas buscando agua. Mira, aquí una de las grandes cosas que hizo un alcalde que hubo en Ourense, que en aquel momento nadie pensaba, porque estoy hablando de los años 70, el primero, José Luis López Iglesias, lo primero que hizo fue crear la infraestructura de sacar agua del Miño para la traída. Que nadie decía, joder, porque costó una millonada de dinero. Pues mira lo que hizo. Hizo una cosa que gracias a ella hoy aún tenemos agua, porque lo que has gastado se vacía así. Total, Ourense es una provincia que tiene que empezar a pensar en el agua, y se pueden crear infraestructuras porque aún tenemos agua en el subsuelo, muchísima. Pero si seguimos así, en no muchos años habrá problemas. Marco. Bueno, a ver, otro de los males endémicos de Galicia siempre ha sido la situación ganadera, ¿no? Mi familia teníamos una explotación de las más grandes que había en el sur de Lugo. Nosotros llegamos a tener Casa del Ama, casi 200 vacas, teníamos una granja de cerdos, 3.600 lechones, teníamos 3 tractores, tanques de frío, circuitos de ordeño. Bueno, pues éramos una explotación, digamos, medianamente moderna para el años 97, había venido desde mi abuelo, luego habíamos hecho una nave, después una segunda nave, pegadas allá al Camino de Santiago, llegando a Puerto Marín, y las de los cerdos estaban del otro lado del Camino de Santiago. Cuando nosotros fuimos, mi padre y yo fuimos en el año 97 a Holanda a comprar vacas. Fuimos a por 38 vacas, que las trajimos embarazadas para aquí, ¿no? Y cuando llegamos allí, nos encontramos con que hasta la última granja que había, y te hablo de granjas con 10 vacas, 12 vacas, porque íbamos con un chofer viendo y seleccionando, ¿no?, ganado por las pequeñas explotaciones, todos tenían un carril bici hasta la última casa. El señor estaba con un mono azul, con sus catiuscas, tenía un todoterreno allí, a lo mejor de aquellas, bueno, no voy a decir marcas, pero de aquellos todoterrenos que se veían,
Y luego tenía a lo mejor un coche de gama alta, tipo berlina, para ir a la ciudad y para tal. Todos los chalés, todas las casas de las granjas, tenían ventanas Climalit, te hablo del año 97. Una antena parabólica en el tejado para la televisión por satélite. Eso es lo que nos encontramos nosotros, que íbamos como los indios cuando vieron a Colón. Y nosotros teníamos una explotación que, digamos, que aquí era media tirando a top, ¿no? Y cuando llegamos allí, no dábamos crédito ni mi padre ni yo. Las vacas llevaban un crotal, entonces al meter la cabeza en el comedero, si por ejemplo tenían una infección, ya esa vaca ya detectaba, pum, que a esta le tengo que dar no sé cuánto de antibiótico, hay que darle no sé qué para que aumente la proteína, hay que hacer esto para que tenga más la leche, tal. O sea, estaban 30 años por delante de nosotros. Y hablando con los ganaderos allí, decíamos, bueno, nosotros no entendemos cómo es posible que nosotros, que tenemos una raza maravillosa y que estamos comprando, tal, ¿por qué no hay esta riqueza? ¿Por qué no produce esta riqueza allí? Y entonces ellos nos decían que el problema son los intermediarios que hay en España. Desde el señor que produce la leche hasta lo que decías tú del Tetrabric en el lineal del supermercado. Eso pasa por 15 o 16 empresas hasta que llega ahí. Y todos quieren ganar, claro. Mientras que ellos solo tenían dos tramos, es decir, un mayorista y el que suministraba el supermercado, y nada más. Entonces, de ese euro que valía el Tetrabric, a lo mejor 80 céntimos eran del productor, cuando aquí son 5 céntimos o 10. Lo último. Lo último. Entonces, claro, hay una diferencia estructural muy grande, ¿no? Es decir, los supermercados no le compran a los ganaderos, que es lo que la gente cree. No, eso le compran a un mayorista. Ese mayorista a su vez le compra a un distribuidor logístico de tal. El distribuidor logístico le compra a una fábrica que está en Italia, que tiene no sé qué. Entonces, al final es inviable sostener todo eso. Hay una ley aprobada para evitar eso. Efectivamente, claro. Y eso lo vemos... Que no se cumple, como tantas otras. Eso es. Y eso lo vemos, es una cosa que igual que le pasa al sector primario de la ganadería, le ocurre a España en muchísimos otros sectores. Porque tú mira cualquier país de Europa que se te ocurra, Francia o Alemania, y piensa en marcas industriales de productos que tienen, que no las vamos a decir aquí, pero solo de Alemania se te pueden ocurrir a cualquier persona normal, de electrodomésticos, de motores, de música, de lo que sea, 15 marcas. De Italia lo mismo, francesas lo mismo, pero productos españoles de tecnología o productos industriales no hay ni uno que se venda en el mundo. Solo vendemos turismo y jamón de jabugo. Eso. Y Y Zara. tortilla de patata. Y Zara, que fabrica gran parte fuera en el extranjero. Entonces, claro, ese tipo de cosas, es el factor diferencial. Ese es el factor diferencial. Nosotros tenemos un país donde producir no es rentable y un país donde producir no es rentable Eso va al Está abocado al condenado, fracaso. está abocado al fracaso. Sí, claro. Porque el señor que construye un edificio, ese tiene que ganar dinero. Eso tiene que ser rentable, no para el promotor, el otro que está en el medio, sino ese señor es el que pone la pasta. Igual que el ganadero es el que tiene que ganar. No, después lo ganan los Medina y Claro, eso. si producir no es rentable, es lo que dice Abel, estamos condenados a la extinción. Porque dices, Evidente. un país donde no puedes Y producir. es algo que se detecta cuando vienen las crisis. Ya lo ves, esto es un desastre. Tú Porque hablabas, está subiendo las- hablabas del grano de Ucrania, ¿no? Pero en la pandemia no teníamos capacidad de producir mascarillas. Evidentemente. ¿La mascarilla? ¿Qué es una mascarilla? Es un trozo de tela con dos gomas. Ni nacionalizando las industrias fuimos capaces de poner fábricas a hacer mascarillas. O sea, eso nos retrató delante de muchos países. Es decir, no tenemos capacidad logística de producir productos sencillos o sea, de lo más. Y eso es muy llamativo. Bueno, la guerra, que es una guerra, para mí es otra guerra mundial, que no olvidemos, no hay que andar a tiros para que haya una guerra mundial, ¿eh? En este momento está afectando a todas las economías. Hombre, claro. Es una cosa terrible, que esto es un encadenamiento que ya se cerrará, supongo, cuando los americanos y los rusos lleguen a un acuerdo, porque una vez más llegó el americano y nos puso la pata encima otra vez europea. La imagen de eso que pasó en Madrid, para mí, que ya tengo años suficientes para ver cosas de atrás, resulta que era vergonzoso. Llegó ya como el jefe del jefe. Otra vez, como cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. ¡Bah! 80 vehículos, 1000 y pico personas asustando, él tocando a las jefas de tal, y dijo, aquí estoy yo soy el dueño otra vez, y los europeos allí con la cabeza toda gacha,
que eso a mí personalmente como europeo me dio un poco. Pero Y a vosotros. ¿dónde hay patrón no manda marinero? No, Es la realidad. estaban un poquito... Sí, Elías, pero Elías, es la por Dios. realidad. pero Europa, ¿cómo que parece Y mentira? lo de venir así todo eso fue de siempre. Lo de venir 80 coches y 3 aviones. Hablamos Pero no hago eso, es que hablamos se en puso otra por ocasión, si os parece, Sí, de... Aprovechando acabó. la guerra, puso las patas otra vez encima. Hablamos- El problema es de haber dejado hablamos a de China que Biden fabrique y de todo. esa cumbre en otra ocasión, si os parece, que tenemos que terminar. Sí. A ver, Fraga, muchísimas gracias. Un placer. Saludos a los Gracias. oyentes. Más Vale, gracias. hasta luego. A ustedes, muchas gracias, como siempre, por la atención prestada. Nos vemos mañana de nuevo aquí en Portada. Saludos.